Ahora estoy aquí presentando a una mujer que conocemos, una mujer que viene mucho a Valencia. Bueno, Rosa Cobo me ha mandado un currículum muy pequeñito porque su currículum es mucho más largo y es casi interminable, pero es profesora titular de Sociología de Género en la Universidad de La Coruña, es directora del Centro de Estudios de Género y Feministas de la Universidad de La Coruña, dirige la 7ª edición del Máster en Línea sobre Igualdad y Equidad en el Desarrollo, organizado por Cooperación y la Universidad de Vic, dirige la 6ª edición del curso de Historia de la Teoría Feminista en la Universidad de La Coruña. Es directora de Atlánticas, revista internacional de estudios feministas de la Universidad de La Coruña. El último libro, La prostitución en el corazón del capitalismo, que también viene a la jornada que hoy estamos aquí en el debate, que ella estuvo aquí ya presentando el libro y que si no lo conocéis, que me imagino, yo no sé cuál edición es la que lleva, pero puede que sea uno de los libros tuyos más leídos, más vendidos, y yo quiero pensar además que ahora el abolicionismo está más fuerte que nunca y creo que este libro nos reafirma en esta idea. Tiene más libros, Fundamentos del Patriarcado Moderno, de Jean-Jacques Rousseau, Educar a la ciudadanía, perspectiva feminista, Interculturalidad, feminismo y educación, Las mujeres españolas, lo privado y lo público. Dirige un proyecto nacional sobre prostitución y políticas públicas financiado por el Instituto de la Mujer. Ha impartido cursos, conferencias sobre la teoría feminista en España y en casi toda América Latina. Ha recibido el premio Carmen de Burgos, otorgado por la Universidad de Málaga, por un artículo publicado en 1997. En 2017 recibe también en su 5ª edición el premio a la igualdad Ernestina Otero, concedido por el Consejo Municipal de la Mujer en el Ayuntamiento de Vigo. Ha recibido el premio Club de las 25 en 2017 por su defensa a la perspectiva de género en la vida académica y pública, y en el año 2018 le ha sido otorgado el premio Comadre de Oro por la tertulia feminista de las comadres en Asturias. Bueno, os dejo con ella. Adelante, Rosa, estamos deseando irte. Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a mi amiga Ángela la presentación. En segundo lugar, quiero agradecer a la Coordinadora Feminista de Valencia que me haya invitado a compartir esta mañana con todas vosotras. Me alegra muchísimo ver a tantas amigas que nos hemos ido haciendo amigas dentro del feminismo desde hace ya muchos años, de vernos una vez, otra y otra y otra. Me alegra mucho compartir esta mañana también con Amelia Tiganus, porque yo creo que tiene un significado simbólico muy importante. Ella habla de prostitución, yo hablo de feminismo, ella habla de abolición, yo hablo de la cuarta ola, y en realidad esto quiere decir que el feminismo y el abolicionismo de la prostitución son las dos caras de la misma moneda, y en última instancia, sobre todo, hablar de feminismo y hablar de abolición de la prostitución es hablar de política en mayúsculas, y esto es lo que hacemos precisamente las feministas, hablar de política en mayúsculas. También quiero agradecer a Cándida Barroso, a Candy, pues la amabilidad que ha tenido, no solamente al invitarme, sino con todas las cosas que están relacionadas, que si con los billetes, que si bienes, bueno, esa amabilidad enorme que ha tenido se le agradezco muchísimo. Yo quería hacer una reflexión sobre este momento histórico que está viviendo el feminismo y que creo que con muy buen criterio se le está llamando la cuarta ola feminista. Y yo quiero explicar qué significado político, en mi opinión, ¿no? qué significados políticos tiene este momento histórico que estamos viviendo, que está marcado por un rearme ideológico y por un rearme material del feminismo. Sin embargo, para hablar de esta cuarta ola feminista, yo quería, sobre todo, así de una manera brevísima, echar la mirada para atrás y recordar que este momento quizá dulce que está viviendo el feminismo no es el primero, y que nosotras tampoco somos las primeras feministas, que el feminismo, como las feministas, tenemos mucha genealogía, y que esa genealogía tiene 3 siglos de historia, y que antes de que hablemos de esta cuarta ola feminista tenemos que decir que hubo otras 3.
y que la primera ola feminista tuvo lugar en el siglo XVIII. No fue un movimiento de masas como lo fueron las siguientes olas, pero desde luego se pusieron los fundamentos teóricos y los fundamentos políticos de lo que es el feminismo. En el siglo XVIII, sobre todo a partir del pensamiento de Mary Wollstonecraft, acta fundacional del feminismo, se construyó, se creó el discurso político feminista y lo hizo a través, o más bien alrededor, del principio ético y político de la igualdad. Fue un momento histórico breve, y esto es algo sobre lo que tendremos que reflexionar. Las olas largamente suelen ser muy largas en el tiempo, a excepción quizá, ¿no?, del movimiento sufragista, y por eso creo que, porque pueden ser cortas, yo creo que tenemos que aprovecharlas mucho. La segunda ola feminista fue en el siglo XIX, después de medio siglo de silencio. Después de esa primera ola hubo medio siglo de silencio. Daba la impresión de que el feminismo había sido, de que ese discurso que se había creado, que hoy ya lo conceptualizamos como feminismo y que en el siglo XVIII, sin embargo, no se autoconceptualizaba así porque no existía ese término, parecía que era un hecho histórica y socialmente excepcional, y que nunca más iba a volver a haber ni un discurso ni unas prácticas políticas que hoy denominamos feministas. Pero no fue así. Y no fue así, hay muchas razones por las que no fue así, pero hay una que me parece que es fundamental, porque el feminismo se ha creado tanto como movimiento social, como pensamiento y como tradición intelectual, se ha creado porque la mitad de la sociedad, la mitad de todas las sociedades, las del norte y las del sur, estamos sometidas las mujeres a unos procesos muy intensos de explotación económica, de explotación sexual, de marginación, de opresión, de modo que es el malestar de la opresión el que está en el corazón de todas las olas feministas. Bueno, pues después de ese medio siglo de silencio sobrevino una segunda ola feminista, esa que es la que dio lugar al movimiento sufragista. Esa ola feminista ha sido la más larga históricamente hasta ahora, tuvo 70 años de duración. Se convirtió el sufragismo en una causa política fundamental para miles y miles de mujeres en distintas partes del mundo. Comenzó a mediados del siglo XIX y terminó con la Primera Guerra Mundial, y después otra vez sobrevino el silencio. Y no tenemos que olvidarnos de los silencios, porque los silencios están cargados de significados, y los silencios también son políticos, y los silencios son el resultado de profundísimos procesos de reacción patriarcal. Después de este silencio reaparece otra vez el feminismo. Reaparecerá el feminismo como un movimiento de masas. También el sufragismo fue un movimiento de masas. 500.000 de mujeres se manifestaron en Central Park, en Hyde Park, en Londres, pidiendo el derecho al voto. 500.000 de mujeres en el siglo XIX, con una sociedad tan fuertemente patriarcal, y en una sociedad como la británica tan fuertemente represiva. Podéis imaginaros que no era poca cosa. Después digo que sobrevino otra vez el silencio, hasta que en el año 49 Simone de Beauvoir va a publicar el que probablemente es el libro más importante, ya un clásico de la teoría feminista del siglo XX, El segundo sexo. Muy poco tiempo después, 10 años después, publicó Betty Friedan otro libro importantísimo, La mística de la feminidad, un libro completamente diferente, también un clásico, con un registro diferente al del segundo sexo de Simone de Beauvoir, hasta que ya en 1968-1970 se va a producir la tercera ola feminista. El feminismo radical, ese feminismo del que bebemos muchas feministas, y es el feminismo indudablemente del que bebe este proyecto que nos traemos entre manos, que es el proyecto político abolicionista. El feminismo radical, por segunda vez en la historia, esa tercera ola feminista, por segunda vez en la historia, el feminismo se va a convertir en un movimiento de masas. Esta ola feminista
tampoco va a tener mucha duración en términos de tiempo. Van a ser aproximadamente 10 años, pero van a ser, creo que para el feminismo, los 10 años más importantes del siglo XX, porque el feminismo radical cambió el imaginario que las sociedades, sobre todo las occidentales, pero no solo las occidentales, tenían sobre las mujeres. Todas las políticas públicas transformadoras que se han hecho, como por ejemplo la ley contra la violencia de género, la podemos localizar ahí, en el feminismo radical. Yo siempre digo que la sombra del feminismo radical es muy alargada, tan alargada que muchas, seguramente, de quienes hoy estamos aquí, nos reclamamos herederas de ese feminismo, junto al otro gran feminismo que yo creo que más claves interpretativas ha podido crear, ¿no?, que es el feminismo marxista. Muchas feministas creemos que entre el feminismo marxista y el feminismo radical se pueden construir proyectos radicalmente transformadores para la vida de las mujeres. Aquí, así, voy a acabar estas 3 olas porque si no, pues no acabaríamos, ¿no? Para comenzar a hacer algunas reflexiones sobre este momento histórico que estamos viviendo y que ya lo hemos conceptualizado como la cuarta ola. La primera cosa que quiero decir es que cada ola feminista, haya sido más larga o haya sido más corta, siempre ha significado un ensanchamiento respecto a la ola anterior. Quiero decir que la primera ola va a tener solamente va a crecer, se va a gestar en un contexto extraordinariamente reducido. Solamente va a ser Francia, Inglaterra y Alemania. Esa es la primera ola. La segunda ola va a ser ya Estados Unidos, Inglaterra al principio y después ya se va a ir extendiendo hasta que a comienzos ya del siglo XX, antes de la Primera Guerra Mundial, comienza a extenderse por toda América Latina. La tercera ola va a ser mucho más amplia que la segunda ola y ahora en esta ola que estamos viviendo, en este momento que estamos no solamente viviendo, porque las feministas no estamos viviendo solamente la cuarta ola feminista, las feministas estamos protagonizando la cuarta ola feminista, pues tiene algunas características que yo creo que es importante señalar. La primera de ellas es que por primera vez en la historia del feminismo, el feminismo es un movimiento social global. Es decir, no hay un solo continente, no hay un solo país, no hay una sola zona del mundo en la que no haya un movimiento feminista, una ONG que defiende los derechos de las mujeres, determinadas asociaciones de mujeres que defienden determinadas causas. Esto es la primera vez que ha ocurrido y no se podría entender este momento histórico que estamos viviendo si no fuese desde la constatación de que el feminismo en el siglo XXI tiene por primera vez en la historia un carácter global. Ese es un elemento fundamental. Hay más, por supuesto. En segundo lugar, este movimiento, que tiene un carácter global, es un movimiento de masas. Después de largos años oscuros, si lo pudiésemos decir así, hoy el movimiento feminista ha sido capaz de sacar a la calle a cientos de miles de personas en Estados Unidos, en España, en Argentina, en Chile. Las mujeres árabes, las mujeres de Arabia Saudí se han quitado los pañuelos y los han colgado en los semáforos. 300 mujeres de Turquía han atravesado todo el país pidiendo respeto y pidiendo derechos para las mujeres. Las estudiantes mujeres chilenas han comenzado a levantarse y han organizado un movimiento que era también inesperado, ¿no? Y también un movimiento de masas en Chile. Las mujeres polacas, contra todo pronóstico, han sido capaces de detener la ley que quería ilegalizar el aborto. Mujeres en la India, un país con una estructura no solamente fuertemente clasista, sino una estructura brutalmente patriarcal, han sido capaces también de articularse políticamente para luchar contra la violencia sexual, uno de los males que asolan todas las sociedades patriarcales, pero que en el caso de India, pues ellas, las feministas y otras mujeres que igual ni siquiera tienen conciencia de ser feministas
de la India han entendido que ese era el problema principal que estaban viviendo. De modo que importantísimo señalar también eso, que es un movimiento de masas, que es un movimiento global, pero hay otra cosa que no había ocurrido en el feminismo inmediatamente anterior a 2015 probablemente, y es que es un movimiento intergeneracional. Mientras que no hace falta más que ver este auditorio, mientras que el feminismo hasta hace probablemente 20 años estaba mayoritariamente ocupado por mujeres a partir de los 40, 50, 60, 70 años, ahora, cuando vamos a las manifestaciones, cuando vivimos estas movilizaciones de masas sobre las que dentro de algunos años se escribirá como un momento histórico excepcional en la historia del feminismo, pues lo que vemos son a cientos y a miles de chicas jóvenes que están militando, que están estudiando en los institutos, que están en la universidad, que probablemente hace 2 años, sin más, ni siquiera se habían autodefinido a sí mismas como feministas, pero que sin embargo se ha producido un fenómeno que es excepcional, y es que el feminismo ha tenido la suficiente inteligencia política y estratégica para poner las preocupaciones fundamentales de las mujeres en la agenda política feminista, y eso ha hecho que muchas mujeres que ni siquiera se definían como feministas se hayan sentido reconocidas en nuestra voz, se hayan sentido reconocidas en nuestra agenda, se hayan sentido reconocidas en nuestro movimiento. Cuando esto ocurre es cuando se produce un movimiento de masas, y eso es lo que ha ocurrido en este momento. Ahora, dicho esto, que serían algunas características de esta cuarta ola feminista, yo quisiera hacer otra observación sin la cual yo creo que tampoco se podría entender muy bien este momento que estamos viviendo. Y es que yo creo que esta cuarta ola feminista tiene que ser interpretada como una respuesta a la reacción patriarcal, a la durísima reacción patriarcal que se desarrolló en la década de los años 90 y que supuso una rearticulación del patriarcado. Porque dice una teórica crítica, una socióloga crítica que no es particularmente feminista, tampoco debe ser antifeminista, pero desde luego ella no se define a sí misma como feminista, dice Saskia Sassen que todo lo malo pasó en los años 70, en los años 70-80, ¿no? Es cuando tomaron cuerpo las políticas económicas neoliberales, pero desde luego en los años 80 no solamente se rearticuló el capitalismo, y el capitalismo se convirtió en capitalismo neoliberal, sino que también se rearticuló, se reorganizó la sociedad patriarcal. Bueno, pues esa rearticulación de la sociedad patriarcal lo hizo alrededor de un fuerte proceso reactivo. El patriarcado de los años 80 comprendió el significado político que había tenido el feminismo radical, los derechos que habíamos conseguido, la fuerza que teníamos y la conciencia feminista que habíamos creado muchísimas mujeres. Todo eso lo comprendió y por eso pusieron en marcha, como diría Susan Faludi en un maravilloso libro que se llama Reacción y que publicó en el año 1992, ella explica cómo la reacción patriarcal puso en marcha un proceso que tenía la apariencia de no ser político, pero que sin embargo todo aquello que siempre tiene la apariencia de no ser político es lo más político que hay. Bueno, esta reacción consistió en acabar con el proceso que había puesto en marcha el feminismo radical. Quiero deciros otra cosa, la reacción patriarcal nos colocó a la defensiva. El feminismo radical nos colocó a la ofensiva. La reacción patriarcal posterior nos colocó a la defensiva. Y ahora, en esta cuarta ola feminista, otra vez hemos cambiado nuestra posición. Ahora no estamos solamente tratando de defender, de que no nos quiten algunos derechos que hemos conseguido con muchísima dificultad. Ahora hemos entrado en una fase distinta. Sabemos que hay una ola feminista porque otra vez volvemos a estar a la ofensiva. Y estar a la ofensiva es pedir cosas nuevas, cosas que no estaban en el corazón de las agendas feministas de las olas anteriores. Bueno, yo creo que tenemos que entender la cuarta ola feminista como, en primer lugar,
como una advertencia al mundo patriarcal, como una advertencia al mundo masculino, como una advertencia a los varones. Y esta advertencia es que no vamos a seguir tolerando ese proceso de reacción patriarcal que siempre se traduce en que los varones aumentan el marco de derechos que tenían. Esta cuarta ola feminista, las movilizaciones sociales que hemos protagonizado en sí mismas podrían ser leídas, desde luego, como una advertencia a esos que yo denomino bárbaros del patriarcado, que son exactamente los mismos de los que ha hablado Amelia anteriormente. Es una advertencia de que no vamos a seguir tolerando la ampliación de ese marco de derechos masculinos. Otro elemento que creo que también es importante es que en esta cuarta ola feminista ha habido un cambio de agenda. Los cambios de agenda del feminismo nunca son cambios totales, porque lo que pedimos, lo que reclamamos, lo que exigimos en la primera ola feminista, en algunas partes del mundo se ha conseguido, pero en otras muchas partes del mundo no han tenido la posibilidad de poder conseguir esos derechos. Lo que conseguimos en la segunda ola feminista, o lo que reclamamos en la segunda ola feminista, ni siquiera lo hemos podido conseguir plenamente en sociedades que se autodenominan como sociedades avanzadas, por decirlo así. De modo que las agendas feministas se van superponiendo unas a otras porque nunca acabamos de conseguir del todo aquello que estamos reclamando y que se convierte en las vindicaciones fundamentales. Y si lo conseguimos en una parte del mundo, no se consigue en la otra parte del mundo. Pero de una ola a otra siempre aparecen algunas vindicaciones políticas sobre las que vamos a articular y sobre las que va a descansar todo nuestro discurso y sobre las que va a descansar también todas nuestras prácticas políticas. En este sentido, luego hablaremos de esto, pero solamente quería hacer esta reflexión para señalar que en esta cuarta ola feminista estamos conceptualizando mecanismos que son muy opresivos para las mujeres y que no habían sido conceptualizados en otros momentos en las olas anteriores. Estoy pensando, por ejemplo, en la brecha salarial. Mientras que en el siglo XIX se pedía que las mujeres pudiésemos estudiar y que el mercado laboral no estuviese cerrado legalmente para nosotras, en los años 70 lo que se pedía es que las mujeres pudiésemos entrar al mercado laboral. Ahora lo que se está reclamando desde el feminismo es el concepto de brecha salarial, que yo creo que debe de ser interpretado, pero después hablaremos también de ello, que debe ser interpretado como un concepto que da nombre al profundo malestar que hay entre las mujeres por la brutal precariedad del mercado laboral. Pero bueno, dicho esto, yo ahora quería pasar a otra cosa, y es que tenemos que preguntarnos desde las ciencias sociales, particularmente desde la sociología, desde las ciencias políticas, siempre hay una pregunta que nos la hacemos todas las personas que trabajamos en estas áreas de conocimiento, que es ¿por qué la cuarta ola, en este caso, por qué un acontecimiento histórico se produce en un momento determinado y no se produce en otro? ¿Por qué la cuarta ola feminista la hemos podido ver que ha comenzado a desarrollarse a partir quizá después de la primera década del siglo XX, y por qué no ha sido antes? Y esta es la reflexión que quería hacer ahora, porque para que haya sido posible el desarrollo de esta ola feminista ha tenido que ocurrir un proceso en el interior del movimiento feminista, en el interior más bien del feminismo. Y eso es precisamente lo que os quería contar ahora. Mirad, a partir de finales de la década de los años 80, desde ese momento en el que va a aparecer y se va a desarrollar el feminismo de la diferencia, hasta este momento histórico en el que hay esto que podemos llamar
posfeminismos, nuevos feminismos, el nombre que le queramos dar, desde ese momento, desde los años 80 hasta el 10, el 12, el 13, el feminismo va a iniciar una larga mirada hacia sí mismo, una larga mirada hacia adentro, hacia el movimiento, hacia el propio movimiento, pero también va a ser una mirada que el feminismo va a lanzar y va a dirigir a las mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que el feminismo, desde los años 80 hasta la primera década incluida del siglo XXI, va a dirigir la mirada no tanto a quien oprime como a quienes estamos oprimidas. Y esto lo quiero explicar bien. Mirad, el recorrido más o menos es este. El feminismo de la diferencia va a poner en la agenda un concepto históricamente nuevo dentro del feminismo, que es la idea de la diferencia. Entre hombres y mujeres hay una diferencia que tiene un carácter esencial, profundo. Hombres y mujeres, todos y todas formamos parte de la especie humana, pero la especie humana es dos. La diferencia que atraviesa a hombres y a mujeres es una diferencia de carácter esencial. Y en algunas feministas de la diferencia dirán que no es solamente esencial, sino que es ontológica. Bueno, pues ahora nos encontramos, o nos hemos encontrado a partir de ese momento, con que ya no se hablaba de la diferencia entre hombres y mujeres, sino que se hablaba de las diferencias y de las desigualdades que existen entre las mujeres. Y ese ha sido uno de los temas de reflexión en torno a los cuales se han construido todos estos feminismos, todos estos posfeminismos, o como los queramos llamar. Por decirlo de otra manera, estos feminismos han puesto en marcha un corpus teórico que es un corpus teórico nuevo, y aparece el concepto de diferencia, aparece el concepto de diversidad, aparece el concepto de los privilegios de unas mujeres sobre otras. Es un corpus teórico que antes no existía en el feminismo y que de lo que habla no es del dominio masculino, de lo que está hablando es de todas aquellas cosas que nos separan a las mujeres, de todas aquellas diferencias que hay entre las mujeres del norte y las del sur, entre las blancas y las negras, entre las heterosexuales y las lesbianas, entre unas y otras, entre mujeres que están marcadas por variables de desigualdad, por variables de opresión, por variables culturales. Ese va a ser el tema fundamental de una parte del feminismo, no de todo el feminismo, pero esta parte del feminismo que va a construir este corpus teórico va a alcanzar a lo largo de 2 o 3 décadas una posición. Yo sé que esto es discutible, pero para que nos podamos entender yo voy a decir algunas cosas que sé que tienen que ser matizadas, pero yo creo que estos feminismos, este conjunto de nuevos feminismos va a alcanzar una posición ideológica hegemónica dentro del conjunto del feminismo. Es decir, se nos va a imponer a quienes no compartimos ese análisis, se nos va a imponer una agenda, y esa agenda va a tener su traducción en políticas públicas. En los años 1990, en el año 1980, se hablaba de las políticas específicas que se hacían en términos de políticas públicas. En el año 1990 se hablaba del mainstreaming de género, pero en el año 2000 se habla del mainstreaming de la diversidad de género, de modo que eso significa que efectivamente ha habido una posición de cierta hegemonía de estos feminismos. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Esto era un proceso necesario? ¿Era una necesidad que tenía el feminismo de construir este corpus teórico, esa nueva agenda política? Probablemente sí. Eso no podemos saberlo. Probablemente había muchas mujeres que necesitaban que en la agenda política reconociese su diversidad, la especificidad de su propia opresión. Eso es muy posible. El problema es hasta dónde se ha llegado, y el problema es hasta qué punto ese corpus teórico, ese discurso ideológico, hasta qué punto, o ese discurso político, hasta dónde ha llegado. También quiero deciros que este proceso, esta larguísima mirada del feminismo hacia sí mismo,
ha coincidido con un paradigma que se ha convertido en hegemónico dentro del mundo de la izquierda, que es el paradigma del reconocimiento. A partir de mayo del 68 va a haber una crisis muy poderosa del paradigma de la redistribución. La izquierda va a perder la fuerza para poder imponer en el espacio público el paradigma de la redistribución. Esa crisis del paradigma de la redistribución va a ser llenada con un paradigma nuevo, que va a ser el del reconocimiento. Y muchos de estos nuevos feminismos o posfeminismos van a encontrar en el paradigma del reconocimiento, van a encontrar la voz, van a encontrar aquello que les puede expresar sus inquietudes. Este discurso cuestiona la idea de que las mujeres somos el sujeto político del feminismo. Y ayer, antes de ayer, Angela Davis, hablando en Madrid, en la Casa Encendida, cuestionaba de una forma absolutamente inequívoca una idea que nos ha costado 3 siglos en construir, que es que las mujeres somos la mitad de la población y que las mujeres, en tanto mujeres, estamos sometidas a procesos de explotación económica, de explotación sexual, de falta de respeto social, y que se nos ha enviado el mensaje varias veces a lo largo de nuestros 3 siglos de historia de que en realidad no somos un sujeto político, o no somos un sujeto político claro y preciso, sino que tenemos que someternos a otros sujetos políticos que tienen más entidad, como por ejemplo el marxismo trató de persuadirnos una y otra vez de que la cuestión de las clases sociales o la cuestión de la desigualdad económica era la cuestión principal, y la cuestión de la desigualdad entre hombres y mujeres era la cuestión secundaria. Y pensábamos que aquello había acabado, porque el feminismo radical dio un gran palo a ese discurso, pero otra vez ha vuelto a resurgir de una manera con mucha fuerza, y no sería tan problemático, en mi opinión, si no fuese porque ese discurso de negar que las mujeres somos el sujeto político del feminismo está estrechamente vinculado a una propuesta política de regulación de la prostitución y de los vientres de alquiler, de modo que sepamos que las ideas no son como las nubes que van por ahí, sino que actúan en conjunto y que forman parte de proyectos que muchas veces son proyectos que están ocultos, o que muchas veces son proyectos que, si no están ocultos, por lo menos se construyen un poco subterráneamente. Bueno, os decía que aparecía un corpus teórico nuevo, y os hablaba del concepto de interseccionalidad, pero también del concepto de lo queer, del concepto de transactivismo, del concepto de mujeres de color. En este contexto va a tener lugar el discurso de los privilegios, pero no el discurso de los privilegios masculinos, no el discurso de los privilegios de los varones, sino que va a aparecer la idea de que hay mujeres que tenemos privilegios respecto a otras mujeres. Y aquí va a aparecer también otro concepto que yo creo que tengo ya la impresión de que quizá está un poco en declive, ¿no?, que es el concepto de feminismo hegemónico. Es decir, se ha lanzado la idea de que hay un feminismo que es bueno y hay un feminismo que es malo, y que el feminismo que es bueno, el feminismo que es malo es el feminismo que es blanco, como si a las mujeres que somos blancas no nos violasen, como si las mujeres que somos blancas no tuviésemos episodios permanentes de acoso y de violencia sexual, como si las mujeres que somos blancas no estuviésemos ocupando los espacios más descualificados y más desvalorizados del mercado laboral, como si las mujeres que somos blancas no estuviésemos excluidas de muchos espacios de poder y de decisión. De modo que, ahora bien, yo tengo la impresión, pero esto es un pequeño inciso que hago, que este corpus teórico y este discurso político está
en un momento ha comenzado un declive, en mi opinión, que es muy lento, que es muy imperceptible, pero que sin embargo explica la enorme, las respuestas tan reactivas que hay contra la posibilidad de que se acabe o que pierda la hegemonía este discurso. En definitiva, esta mirada hacia adentro va a poner el foco en los conflictos entre mujeres, en las desigualdades entre mujeres, en la diversidad de las mujeres. Hay también, creo que es importante señalarlo, que va a haber un sesgo muy fuerte de crítica a las políticas públicas. Va a haber un sentimiento profundamente anti-institucional. Es decir, el Estado no nos concierne. Y yo, que no estoy de acuerdo con algunas de las políticas públicas que se han hecho, que se están haciendo en Europa, porque son políticas básicamente, muchas de ellas, liberales. Las políticas donde no hay recursos siempre suelen ser así, y a las mujeres en las políticas públicas se ponen muy pocos recursos. No todas las políticas que se han hecho son políticas liberales, pero yo diría que una gran parte de las políticas que se hacen en la Unión Europea son políticas liberales. ¿Por qué decía esto? Porque quienes critican las políticas liberales, las políticas públicas liberales, después reclaman leyes que les proteja como identidad. De modo que cuando el Estado es bueno para que proteja tu identidad, también tiene que ser bueno para que ponga en funcionamiento políticas de redistribución y políticas de reconocimiento de otros derechos que no son identitarios, porque la mayor parte del feminismo no definimos el feminismo como una identidad. Bueno, pues yo todo esto que os estoy contando es para deciros que la cuarta ola feminista está siendo posible porque el feminismo está abandonando esa mirada hacia adentro y está comenzando a mirar hacia afuera. Es decir, ha desplazado el foco de las desigualdades y de los conflictos y de la diversidad que hay entre las mujeres, la ha vuelto a desplazar otra vez al dominio masculino, a los mecanismos de opresión patriarcal. Si este proceso de transformación dentro del feminismo no se hubiese producido, hoy no estaríamos hablando aquí de esta cuarta ola feminista. También deciros otra cosa, que yo no sé si os habéis dado cuenta, en este mismo sentido, ese corpus teórico de estos nuevos feminismos, interseccionalidad, queer, regulación, está siendo muy, no diré sustituido, pero está surgiendo un corpus teórico nuevo. Acoso sexual, violencia sexual, brecha salarial, trabajos de cuidados, trabajo gratuito que se realiza en el hogar. Es decir, está surgiendo un corpus teórico que ya no está mirando a las diferencias y a las desigualdades que hay entre las mujeres, sino que está otra vez poniendo el foco en el dominio masculino, en las estructuras de poder patriarcal. Y para no sé cuánto tiempo tengo, pero 10 minutos quizá o un cuarto de hora. Más, yo lo que queráis, porque la gente que damos clase podemos reducir, en fin, tenemos esa deformación profesional. Bueno, para terminar de completar esta idea, que me parece que es muy importante que no perdamos de vista, ¿no? La idea de que si ha habido movilizaciones, es decir, que si hubo el Tren de la Libertad, que si hubo el 7N, que si ha habido este 8 de marzo y que entre esas tres grandísimas movilizaciones ha habido otras muchas, lo de la manada ha sido impresionante. ¿Cómo era posible que en 5 minutos en las redes se dijese tenemos que estar en el Ministerio de Interior, en el Ministerio de Justicia? No se sabe cómo, de pronto había 1000 chavalas que tenían 18, 15, 20 años y estábamos a las puertas del ministerio haciendo un verdadero escrache. Bueno, pues todo esto, yo quisiera citar a una feminista francesa que se llama Geneviève Fraisse, que a mí me gusta muchísimo cómo explica esto que os estoy contando. Ella lo que explica es que el feminismo se ha transitado históricamente entre dos polos. Por una parte está el polo que ella lo llama
el polo de la opresión y por otra parte está la parte o el polo de la emancipación. Hasta los años 70 el feminismo ha pensado en clave de la opresión de las mujeres. Es decir, cuando se piensa en clave de la opresión de las mujeres, lo que hacemos es poner el foco en aquellos valores, en aquellas estructuras, en aquellos entramados institucionales, ideológicos, materiales, que están produciendo permanentemente mecanismos de opresión, de subordinación, de explotación para las mujeres. Pero en esas 3 décadas de las que he hablado, en las que el feminismo miraba hacia adentro, el foco se ha desplazado a lo que Genevieve Fresh llama la emancipación. Y es que las feministas primero conceptualizamos el patriarcado y todos sus mecanismos. Y es un trabajo que no tiene fin, porque igual que el feminismo va hacia adelante y cada vez tiene más olas, también el patriarcado se va rearticulando, reconstruyendo, resignificando y a veces con palabras muy progresistas en realidad está tratando de defender sus propios privilegios. Bueno, pues pensar en términos de emancipación es pensar en qué tipo de estrategia, en quiénes somos, en cómo lo hacemos, en qué es lo que nos constituye. Hemos estado durante 3 siglos pensando en términos de emancipación y para pensar en términos de emancipación nos hemos mirado a nosotras mismas como movimiento y a nosotras mismas como mujeres para detectar todo aquello que nos separaba, pero no todo aquello que nos unía. De modo que si hoy hay cuarta ola feminista es porque estamos colocando la emancipación en su sitio y hemos vuelto otra vez a retomar el mundo de la opresión patriarcal y lo estamos conceptualizando y lo estamos combatiendo. Y cuando nos articulamos como movimiento de masas, lo que estamos haciendo precisamente, al mismo tiempo que creamos emancipación, lo que estamos haciendo es interpelar al sistema de dominio patriarcal. También, para explicar esto mejor, y lo voy a hacer muy brevemente, hay una teórica que pertenecía a esos feminismos, a esos posfeminismos, una teórica india pero que vive en Estados Unidos, que se llama Mohanty y que en el año 1984 publicó un texto que se llama Bajo los ojos de Occidente y que ella tiene una propuesta que es una propuesta que se concreta en cómo tenemos que descolonizar el feminismo, porque ella pensaba que el feminismo blanco había colonizado a los otros feminismos, había colonizado a las otras mujeres. Este texto fue un texto paradigmático en estos nuevos feminismos, sobre todo en los feminismos de las mujeres de color. Y es un texto que está construido a partir de la exaltación de las diferencias entre las mujeres. Es decir, ella exhorta al feminismo a que reconozca, y no solamente reconozca las diferencias entre las mujeres, sino que el reconocimiento de las diferencias de las mujeres se convierta en el corazón del nuevo discurso feminista. Esta mujer tan inteligente y tan lista y que escribió indudablemente este texto porque ella es una mujer india y se sentía una mujer de color seguro y sentía el peso, ¿no? Probablemente sentía un peso adicional al que siente una mujer blanca de opresión y de falta de respeto social. Es que esto es indudable y en este sentido tenemos que hacer un discurso. Tenemos que pensar también en términos de entender, tenemos que tratar de entender cómo se elaboraron esos otros discursos y esos discursos que probablemente van a comenzar a perder peso, qué es lo que podemos rescatar de esos discursos y también tenemos que pensar, tenemos que saber por qué se hicieron, porque en general los discursos no se crean de una manera casual ni tampoco de una manera azarosa, sino que hay siempre un punto de sentido y a partir de ese punto de sentido se va construyendo un discurso que probablemente en algunos momentos pierde el sentido. Pero yo no quiero perderlo y por eso quiero volver otra vez a Mohanty, porque Mohanty, ese discurso que escribió en el año 1984, lo va a reescribir en el año 2003. Y si el primero se llamó Bajo los ojos de Occidente, el segundo se va a llamar De vuelta a Bajo los ojos de Occidente. Y va a ser un discurso en el que Mohanty va a hacer autocrítica y en el que va a decir el feminismo del siglo XXI no puede articular su discurso a partir de las diferencias. Tiene que articular su discurso a partir de las afinidades. Tiene que articular su discurso a partir de las convergencias, tiene que articular su discurso a partir de las alianzas, a partir de aquello que Celia Amorós llama los pactos políticos entre mujeres.
Yo creo que este texto que lo reescribirá una de las grandes teóricas de los feminismos de color, yo creo que va a representar simbólicamente esta transformación que está viviendo el feminismo desde mirarse hacia adentro a mirar hacia afuera. Por eso os he contado, este texto tiene muchas cosas que contar, pero no es este el lugar, ¿no?, para explicarlo. Como resumen de este aspecto, yo creo que ha habido y sigue habiendo una disputa ideológica en el interior del feminismo acerca de quién detenta la hegemonía dentro del movimiento. Y ese es el tema clave. Y eso es lo que ahora mismo estamos viviendo. Y eso es lo que se pudo ver ayer o antes de ayer, cuando Angela Davis dio ese discurso. Esto no se vio en lo que contó Angela Davis, que probablemente había algunas cosas que ni siquiera ella sabía exactamente en qué contexto lo estaba diciendo. Pero eso es lo que había en el auditorio. ¿Quién detenta el discurso hegemónico del movimiento feminista? ¿Hacia dónde miramos? ¿Miramos hacia el dominio masculino para desactivarlo o miramos hacia nuestros propios conflictos y nos introducimos otra vez en una larguísima noche de endogamia? Bueno, pero al mismo tiempo es importantísimo señalar la coincidencia de que esta mirada hacia adentro, este paradigma del reconocimiento, va a coincidir con la reacción patriarcal y tenemos que sacar conclusiones. La reacción patriarcal no existe, no se puede producir con facilidad una reacción patriarcal cuando tenemos la mirada hacia afuera, cuando interpelamos al sistema de dominio masculino, cuando abandonamos la endogamia. Pero hay otro elemento relevante para que el feminismo haya cambiado la dirección de su mirada hacia afuera, y ha sido que el feminismo ha tomado conciencia de que el capitalismo neoliberal es una fuente inagotable de opresión y de explotación económica, pero también sexual para las mujeres. Este es un elemento, yo creo que extraordinariamente importante, y que yo pienso que es, cuando yo pienso en esto, digo, ¿qué razón tenía Rivera y Arrimadas cuando decían no queremos apoyar el 8M porque el feminismo es anticapitalista y es antisistema? Decimos sí, el capitalismo del siglo XXI es completamente antisistema. El feminismo del siglo XXI está articulado alrededor de un nervio, está articulado alrededor de varios nervios y, en fin, con diferencias entre unos y otros, pero uno de estos nervios, sin ningún lugar a dudas, es el capitalismo neoliberal. El capitalismo neoliberal por varias razones, y voy a abreviar, Una de ellas es porque, mirad, el capitalismo siempre ha establecido una alianza con el patriarcado. Los patriarcados siempre han establecido alianzas con los otros sistemas de poder. Naturalmente, eso es lo que hace que se multipliquen sus fuerzas. Y hemos visto, en fin, cómo el capitalismo del siglo XX ha establecido una alianza, sin ningún lugar a dudas, con el patriarcado. Pero yo sé que esto es algo que tenemos que seguir discutiendo colectivamente, como lo hacemos las feministas. Yo creo que estamos viviendo un momento que es diferente. Es decir, que se ha producido un cambio cualitativo. ¿Y por qué se ha producido un cambio cualitativo? Porque hoy, por primera vez en la historia del capitalismo, el capitalismo neoliberal articula y vehicula demandas que son patriarcales. El capitalismo se había aprovechado del patriarcado, se había aprovechado de las mujeres porque al patriarcado también le convenía. Pero ahora hay algunos fenómenos sociales: la prostitución, la pornografía, los vientres de alquiler, las maquilas, la precariedad brutal del mercado laboral nos dice que hay una alianza nueva, que es una alianza que tiene la naturaleza de esa alianza es nueva. Y es como si, yo lo veo de esta manera, no sé lo que pensaréis, es como si el patriarcado estuviese viviendo una crisis de legitimación fuerte y el capitalismo acudiese en su ayuda. La prostitución no sería nada más que lo que fue
antes del capitalismo neoliberal, sin ningún impacto económico, un conjunto de negocios artesanales, si no hubiese sido el capitalismo quien articula la industria del sexo y la convierte en una industria internacional que funciona como funciona cualquier multinacional. El capitalismo ayuda al patriarcado articulando realidades patriarcales en clave económica, pero también es importante entender que el capitalismo ha aportado otra cosa al patriarcado, que ha sido el discurso de la libertad individual. Y ese discurso, el discurso del consentimiento, el discurso de la libertad individual, lo están utilizando las instancias ideológicas del capitalismo, pero también los puteros, para desactivar la existencia, para desactivar en nuestras cabezas, en el propio imaginario político, la idea de que existen estructuras de poder. Como si las estructuras de poder desapareciesen porque subjetivamente pensamos que no existen, porque les concedemos nuestro consentimiento. ¿Os podéis imaginar esto que ha explicado también Amelia? ¿Os podéis imaginar a los marxistas de finales del 19 y de comienzos del 20 pensando que no existe el dominio de clase porque hay montones de obreros que les parece bien, que dan su consentimiento a trabajar en una fábrica que les está sobreexplotando? La izquierda no pensó nunca eso. Lo que pensó es que había estructuras de poder que tenían efectos de explotación económica. Sin embargo, cuando se trata de la prostitución, cuando se trata de los vientres de alquiler, cuando se trata de la pornografía, entonces, si damos el consentimiento, se desactivan, como así, ¿no? De un momento a otro, se desactivan las estructuras de poder y los sistemas de dominio desaparecen. Bueno, pues este es, yo creo, que un vínculo extraordinariamente fuerte, y yo creo que el feminismo ha adquirido cierto cemento, cierta articulación, porque las feministas, muchas de las que antes estaban en esos discursos que miraban hacia adentro y las que siempre hemos tenido la vista fuera, fundamentalmente hacia afuera, aunque también hacia adentro, hemos comprendido que esta alianza criminal entre capitalismo y patriarcado se ha convertido en una losa que tenemos que trabajar de una manera políticamente muy consistente y muy unidas para poder quitárnosla de encima. Ya me faltan 5 minutos. Deciros también que todas las olas, cada una que ha habido, se ha articulado alrededor de lo que Celia Amorós ha conceptualizado, teniendo la vista puesta naturalmente en Mary Wollstonecraft, se ha articulado alrededor de las vindicaciones políticas feministas. Cada momento histórico fuerte del feminismo se ha definido porque las feministas hemos creado una agenda política feminista que es inmensa, que está llena de vindicaciones, pero que algunas las hemos identificado, las hemos sobrerepresentado, porque son las que expresan mejor el malestar, la opresión, las preocupaciones que tenemos las mujeres. No solo las feministas, sino las mujeres, porque las feministas no seríamos nada, ni sencillamente tendríamos ninguna función histórica, ni como movimiento, ni como tradición intelectual, si no nos hubiésemos constituido en un movimiento que trata de dar voz a todas las mujeres, no a unas pocas, sino a todas. ¿Cuál es el cuerpo vindicativo del feminismo de la cuarta ola? Yo creo que el corazón de la cuarta ola feminista es indudablemente la violencia sexual. La violencia sexual se ha convertido en algo que yo por lo menos lo veo de la siguiente manera. Las sociedades en las que vivimos son sociedades que han ido avanzando, que han conseguido en algunos espacios, han conseguido más derechos. Y las mujeres pensábamos equivocadamente que esos avances en derechos iban a significar que se iba a reducir la violencia sexual. Y lo que hemos visto es que la violencia sexual no solamente no se ha reducido, sino que la hemos sacado fuera. El Me Too es un grito que dice todas, indudablemente todas, sin exclusión, estamos sometidas a procesos de violencia sexual de diferente cariz. Pero también hemos visto otra cosa,
que la prostitución, que antes era un fenómeno marginal y que quizá es el paradigma más claro y más explícito de la violencia sexual, se ha convertido en una especie como de realidad transversal que está en todas las sociedades y que además es un negocio internacional. Yo creo que, por lo tanto, la violencia sexual es el corazón de esta ola, es lo que yo veía en la manifestación del 8 de marzo que preocupaba a las abuelas, que preocupaba a las madres, que preocupaba a las hijas, que preocupaba a las nietas, y que es una experiencia común, compartida por unas y por otras, con más edad y con menos. Pero todas nosotras, además, sabemos que no hay políticas para detener esta violencia. Yo creo que el segundo elemento importante de este cuerpo vindicativo de la cuarta ola, yo creo que es la explotación económica, es decir, la brecha salarial, es poner encima de la mesa la idea de que las mujeres hacemos muchísimo trabajo de cuidados, que es un trabajo gratuito, que hacemos la segunda, la tercera y la cuarta jornada, que las mujeres somos mayoría en el trabajo a tiempo parcial, que las mujeres somos mayoría en el trabajo sumergido, que las mujeres tenemos los menores salarios, que los salarios de pobreza son mayoritariamente los tienen las mujeres, que esa nueva modalidad tan querida para el capitalismo, que consiste en que se hacen contratos que no están escritos, sino que son contratos verbales, quienes más estamos expuestas a esa sobreexplotación somos las mujeres. Yo creo que estas dos cosas son las que probablemente son los dos ejes por los que transita esta cuarta ola feminista. Pero, al mismo tiempo, dos cosas más. La primera es que esta cuarta ola feminista es, como todas las olas feministas, es inestable. Las olas no están dadas y son estáticas y son como si estuviesen fijadas en la eternidad. Las olas las hacemos las mujeres, las hacemos las feministas, las hacemos con nuestras luchas. Por lo tanto, en esta cuarta ola feminista hay preocupaciones políticas que están en el corazón de esa ola, pero después nosotras, con nuestras luchas, iremos redirigiendo las preocupaciones de esta ola feminista. Desde este punto de vista, yo creo que es imprescindible que dentro de la violencia sexual entendamos que la prostitución está en el corazón de la violencia sexual. Igual que la violencia sexual está en el corazón de la cuarta ola, la prostitución está en el corazón de la violencia sexual. Como decía antes, que eso no te lo había escuchado, Amelia, unas pocas mujeres cada vez más están prostituidas, pero todas somos prostituibles. Este hecho, esta frase, expresa muy bien por qué una vindicación central del movimiento feminista para este 25 de noviembre, para el siguiente 8 de marzo, tiene que ser la propuesta de abolir la prostitución. La prostitución estas vindicaciones políticas, y yo creo además que no es bastante con que formulemos la idea de que la prostitución tiene que estar en el corazón de la lucha política feminista. Es que lo tenemos que concretar en los manifiestos, pero sobre todo, y también lo tenemos que concretar en las pancartas. No podemos permitir que la propuesta política abolicionista sea convertida en un elemento marginal de la lucha política feminista, porque es un elemento central del poder patriarcal. Entonces no es posible que lo que es central y fundamental para el patriarcado lo convirtamos estratégicamente en un elemento marginal de la lucha feminista. Ya para terminar, que tenía alguna otra cosa más que decir, pero ya para terminar, porque esto es evidente, 3 retos, ¿no?, que yo creo que tiene el feminismo. El primero, no los voy a decir por orden de importancia, el primero, desenmascarar la alianza entre patriarcado y neoliberalismo. Si logramos desenmascarar esa alianza,
vamos a comprender el significado político de la pornografía, vamos a comprender el significado político de la prostitución, vamos a comprender el significado político de los vientres de alquiler, vamos a comprender el significado político de las maquilas, vamos a comprender el significado político de la libertad individual. El segundo gran reto es construir una cultura de alianzas políticas, de pactos políticos entre las feministas. No es posible que esta ola dure y que conquistemos derechos si nos construimos fragmentadamente como movimiento, interpelándonos unas a otras. Las feministas no nos tenemos que interpelar unas a otras, tenemos que interpelar a los varones, tenemos que interpelar a las estructuras patriarcales. Y el tercer reto que tiene el movimiento, en mi opinión, o sea, que tiene el feminismo, es que es imprescindible que sigamos conservando la idea de la autonomía de nuestro movimiento, pero también la idea de que las mujeres somos el sujeto político feminista. Muchísimas gracias.